Parece que ya se durmieron. Que el Señor les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Sí, parece que sí están despiertos. Bueno, quiero comenzar por el principio. Y vamos a comenzar hablando de lo que pasó en el huerto de Edén. Mire, la palabra Edén significa deleite. Entonces el huerto era un lugar de deleite, un lugar de delicia, un lugar de placer, un lugar de contentamiento. Y nosotros podemos hacer una comparación, amados, de lo que pasaba dentro de ese huerto y fuera del huerto. Mire, adentro del huerto, que era un lugar de deleite que Jehová Dios preparó para poner al hombre y a la mujer, ahí había un ámbito profético. Usted recuerda que el hombre podía hablar con Dios, tenía comunicación con Dios, oía la voz de Dios, caminaba con Dios, dice la Escritura. Entonces, aquí estaba Dios, aquí estaba la verdad, aquí había un ámbito profético, había revelación, puesto que ellos escuchaban la voz de Dios, ellos podían recibir instrucciones directamente de Dios. Entonces, también había pureza, había santidad, había inocencia. Pero, ¿saben? Esa era la circunstancia, la condición que había en ese ámbito profético. Y debería ser la característica de todo ámbito profético. Pero algo muy importante, amados, es que dentro del huerto había límites. Ahora, la palabra límites es similar a muros. Y cuando Dios nos pone límites, es para nuestra protección. Entonces Él puso límites para guardar ese ámbito profético que había en ese lugar. Mire, el Señor no nos pone límites porque se goce de que nosotros deseemos algo que no podemos conseguir, no, es para nuestra propia protección. Entonces había límites, pero podemos decir que había dos límites en ese lugar. Uno de ellos era que Jehová Dios le dijo al hombre que no comiera. Le dijo, puedes comer de todos los árboles del huerto, pero ¿qué le dijo? Del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no comeréis. Ese era un límite. Era un límite para su propia protección. Pero también había otro límite. Le dijo Dios, te ponga en el huerto para que lo laves y lo guardes. Entonces, la palabra hebrea para labrar y guardar es chamán, con una M. Si usted lo pone con dos N, sería una palabra árabe, pero con una M es una palabra hebrea que quiere decir vigía, quiere decir vigilante, es decir, el que guarda, el que vela, el que cuida. Entonces quiere decir que el Señor puso al hombre y a la mujer en ese lugar, en ese ámbito, pero le dio la ordenanza de que lo cuidaran. Tenían que cuidar el ámbito que había en ese lugar. Entonces, había un ámbito profético y ya dijimos que había un muro de protección, o sea, había un límite dentro del huerto. Y ahora, fuera del huerto, ¿qué es lo que había? Fuera del huerto, fuera de esos límites, estaba la serpiente, había mentira, había engaño y había maldad. Es decir, había iniquidad. Y no había ningún tipo de límites. Amados, podemos decir que lo que había fuera del huerto era una forma de un espíritu pesadélico que de alguna manera invitaba a la idolatría y a la rebelión, porque invitaba a desobedecer a Dios. Entonces, cuando la mujer se sale de los límites que Dios había puesto y se sale de los límites del huerto, ella es infiltrada por la serpiente con iniquidad, por las palabras que la serpiente le habló a ella. Y cuando el hombre, amados, cuando el ser humano sale de ese huerto, dice la Escritura que Dios le puso unas pieles, unos como delantales, para que pudieran andar como una cobertura, ¿verdad? Una protección temporal. Sin embargo, Dios produce ámbitos proféticos, podemos verlo varias veces en el Antiguo Testamento. Y mire, quiero decir algo que es muy importante. En el Antiguo Pacto era Dios el que se encargaba de producir los ámbitos proféticos. ¿Por qué razón? Porque recuerden que cuando el hombre y la mujer pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, no tenían comunicación con Dios. Entonces Dios tuvo que elegir profetas. Eran los profetas los únicos que oían la voz de Dios, que podían ver las visiones de Dios, y entonces ellos después transmitían el mensaje a las personas a quien Dios
les quería hablar. Entonces, Dios era el responsable en el antiguo pacto de producir los ámbitos proféticos, y lo hacía cuando Él quería y lo hacía como Él quería. Pero sin embargo, y aunque lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, entendemos que después que nuestro Señor Jesucristo vino, después de que Él resucitó, ascendió a los cielos, y ahora que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, ahora somos nosotros los responsables de provocar los ámbitos proféticos. Y amados, esto es algo que tiene que estar muy claro en nuestra mente. Ahora somos nosotros los responsables de producir los ámbitos proféticos. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de un momento en el Antiguo Testamento donde se produjo un ámbito profético. Y no fue por el nombre que se menciona aquí que vamos a ver. Fue Dios quien provocó este ámbito profético. ¿Qué le parece si lo leemos? Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 28. Vamos a leer los versículos 10 al 17. Génesis 28, 10 al 17. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que es casa de Dios y puerta del cielo. Ya conocemos la historia, sabemos que Jacob venía huyendo porque él pensó que había quitado la primogenitura a su hermano. Él venía huyendo y dice que llega a este lugar, y él cuando llega a este lugar, él no está pensando que va a tener una revelación, que va a tener un sueño, que Dios le va a hablar. Él lo que está pensando es que va a pasar la noche, que va a descansar, y que al día siguiente él va a continuar con su viaje. Pero sabe, a Jehová Dios le plació y trae un sueño que es una revelación, un sueño, si podemos decir, era una palabra de sabiduría aplicándola al nuevo pacto. Y entonces dice que él ve una escalera que viene desde la tierra hasta el cielo. Dice que está apoyada en el cielo. Y dice que comienza a ver ángeles que suben y bajan. Amado, no es que los ángeles bajaban y subían, porque mire, uno tiende a pensar que como es de Dios, eso viene del cielo, entonces que los ángeles bajaban y después subían. Pero dice la Escritura que los ángeles subían y bajaban. O sea, amados, que había un ámbito profético y los ángeles estaban alrededor de Jacob. Y de ahí entonces es que ellos subían y después descendían. Entonces, cuando él se despierta, él está asombrado. Y usted se imagina qué impacto. La palabra que Dios le dio, le dice que va a tener una descendencia inmensa. Le dice que van a ser benditas en él toda la familia de la tierra. Y amados, si usted lo ve, ¿qué palabras son las que Jehová Dios le dio? Las mismas que le había dado a Abraham, las mismas que le había dado a Isaac, o sea, las mismas promesas, porque amado, Dios cumple sus promesas. Y él estaba repitiendo, le estaba ratificando a Jacob, por medio de quién iba a venir la bendición, por medio de qué linaje iba a venir la bendición. Y entonces él se asombra y él dice: Jehová está en este lugar,
y yo no lo siento. Dice que él sintió temor y dice, este lugar no es más que casa de Dios y puerta del cielo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Jacob? Aquí está la presencia de Dios, aquí hay un ámbito profético. O sea, amados, que fuera de ese lugar todo estaba igual, pero donde estaba Jacob había un ámbito profético que Dios provocó. ¿Sabe por qué? Porque tenía un propósito para con Jacob. Entonces, cuando Dios provoca un ámbito profético, es porque Él tiene un propósito. Entonces, Dios tenía un propósito con Jacob y Él se manifestó a Jacob produciendo un ámbito profético. Ahora, yo quiero decirle que hoy en día, aún en nuestro tiempo, Jehová lo hizo en el pasado, Él puede provocar un ámbito profético, aún en nuestro día, cuando a Él le plazca, en el lugar que le plazca, en lugares específicos, y son provocados, ¿sabe?, por personas que atraen el corazón de Dios, por personas que atraen la presencia de Dios. Los ámbitos proféticos dependen de la voluntad de Dios con la persona que esté en ese lugar. Mire, no es solo porque Él quiere que la persona diga, Jehová Dios está en este lugar. No es solamente eso. Es porque normalmente cuando hay una persona y Jehová se manifiesta, esta persona puede decir, aquí está la presencia de Dios. Por eso la persona atrae la presencia de Dios y Dios provoca el ámbito profético. Ahora vamos a ver, usted recuerda el caso del profeta Elías, lo hemos leído tantas veces, ya conocemos la historia cuando él enfrenta a Jezabel y se enfrenta a Acab. Y usted recuerda, dice la Escritura, que ese lugar estaba en sequía, que no había agua y Jezabel había mandado matar a los profetas de Jehová. Y entonces Elías, dice la Escritura, que hasta él mismo pensó que solo él había quedado. Y por causa de Elías, Dios provoca temporalmente un ámbito profético. Y esto fue tremendo, amados. Estos son ámbitos temporales, pero vamos a ver lo que nos dice Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 36 al 40. Primera de Reyes 18, 36 al 40. ¿Ya lo tienen? Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los devoró. Mire qué tremendo. Entonces vemos aquí Elías se enfrenta a los profetas de Baal, a los profetas de Acera, y dice que están esperando a ver quién es el que va a hacer descender fuego del cielo y quién va a hacer que los corazones del pueblo de Israel se vuelvan a Jehová. Y entonces, mire, lo que yo quiero remarcarle es que cuando cae fuego del cielo, esto provocó un ámbito profético. Amados, era algo increíble. Usted se pone a pensar que cae fuego del cielo. Dice que había una zanja que estaba llena de agua y el fuego consumió todo el agua que estaba en la zanja. O sea, era algo extraordinario, era algo sobrenatural y fue visible. Todos los que estaban en ese lugar vieron lo que ocurrió. Ellos sabían que era algo extraordinario, que era algo sobrenatural y ellos tuvieron que exclamar, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. O sea, amados, que en ese tiempo, cuando Dios provocaba un ámbito profético, Él tenía el propósito de que alguien exaltara a Dios,
que alguien reconociera, como pasó en el caso de Jacob, que él dijo, Jehová está en este lugar. O sea, que reconociera, aquí está la presencia de Dios. Y en el caso de Elías, que el pueblo dijera, Jehová es el Dios. Al ver la manifestación, al ver lo sobrenatural que Jehová provocó en ese lugar, ellos exclamaron, Jehová es el Dios. Y mire, incluyendo los que adoraban a Baal, los que adoraban a Acera, tuvieron que reconocer que Jehová es el Dios. Pero cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra y Él va a comenzar su ministerio, ya sabemos que su ministerio duró 3 años y medio, pero sabe, antes de empezar su ministerio, Él se bautizó. Y vamos a ver 2 instancias o 2 momentos en donde hubo un ámbito profético. Entonces vamos a ver el primero en el libro de Mateo. Vamos a leer en el capítulo 3, versículos 13 al 17. Mateo 3, 13 al 17. ¿Lo tienen, amados? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mire qué tremendo. Ahora yo le pregunto, ¿por qué cree usted que Dios provocó ese ámbito profético en ese momento? Porque era necesario que todo Israel vieran y supieran y entendieran que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios. Mire, ya estaba escrito que aquel sobre el cual se viera venir el Espíritu Santo como paloma, que posara sobre él, ese era el Mesías. Así que había un propósito. Entonces, el provocar este ámbito sobrenatural, este ámbito profético, tenía el objetivo de que todos reconocieran que Jesús era el Mesías, que Él era el enviado de Dios. Y vamos a ver otro momento donde hubo un ámbito profético tremendo. Ustedes recuerdan lo que nosotros conocemos como el monte de la transfiguración. Vamos a leerlo también en Mateo, capítulo 17. Vamos a leer los versículos 1 al 6. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado. Nuevamente, como lo leímos en el versículo anterior, en quien tengo complacencia, a él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Bueno, sabemos que los que subieron con Jesús al monte eran los 3 más allegados, los más cercanos, que eran Pedro, Juan y Santiago o Jacobo. Y hemos estudiado acerca de la transfiguración y ya sabemos cómo Jesús, amados, es como que se hubiera quitado el estuche o como que se hubiera quitado el cuerpo natural. Y entonces se mostró aquel Cristo resucitado y glorificado, no el terrenal. Y este fue un ámbito profético de luz que se produjo en ese momento. Y dice que Pedro dijo, Señor, es bueno que estemos aquí, hagamos 3 enramadas. Él se quería quedar en ese lugar. Amado, fue tan tremendo lo que ocurrió en ese lugar que Pedro quería quedarse ahí.
Y entonces dice que había una nube brillante, los ojos como fuego, la ropa resplandeciente del Señor, su boca. Todo era tan extraordinario. Dice que a un lado estaba Moisés y al otro Elías. ¿Usted se imagina? Lo que me imagino que ellos habían oído escuchar de Moisés y Elías. Y entonces, ¿qué era lo que Dios pretendía hacer en ese momento? ¿Por qué Dios provocó ese ámbito profético en ese lugar? Porque Él quería mostrarles que en algún momento Jesús también iba a tener un cuerpo glorificado, pero también quería mostrarles que en Jesús se cumplían las dos cosas, la ley y los profetas. Eso representaba Moisés por un lado y Elías por el otro. En Él se cumplía la ley de los profetas. Entonces, amados, vemos de que ahí también hubo un ámbito profético, pero lo que yo quería mostrarles es cómo hubieron ámbitos proféticos en determinado momento en la historia bíblica, pero saben, estos fueron temporales, es decir, no permanecieron, no perduraron, y quiero que note eso. Mire, todo lo que hemos leído, como venía diciendo, fue algo temporal, o sea que desapareció, no fue algo que perduró, sino que fue un instante nada más. Hubo otro momento, ya Jesús había resucitado, había ascendido a los cielos, pero ustedes recuerdan, Él le dijo a los discípulos, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. ¿Y qué ocurrió? Vamos a leerlo. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 6. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Mire qué tremendo. Ellos estaban en el aposento alto, y dice la Escritura todo lo que ocurrió. Yo les pregunto, ¿fue o no fue algo sobrenatural? ¿Verdad que sí fue algo sobrenatural? Ellos estaban ahí, el Señor les había dicho, no se vayan hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y ellos no sabían cómo iba a venir ese poder sobre ellos, pero ellos en obediencia no se movieron, ellos esperaron, estaban unánimes. Y entonces dice que entra un viento recio que soplaba, y dice que lenguas repartidas como de fuego se empezaron a posar sobre cada uno de ellos. Yo me imagino, amados, que ellos deben haber sentido temor, ese estruendo del viento, y luego ver las lenguas repartidas, y luego imagínense, sin poder controlarlo, empezaron a hablar en otras lenguas. Eso para ellos era nuevo, ellos no esperaban eso, deben haber sentido temor. Y luego dice que las personas que estaban en el mercado, dice que ellos entendían lo que ellos hablaban en lenguas. Amados, esto fue algo tremendo, sobrenatural, fue algo temporal, pero también tenía su propósito. Ahora, no es que cada vez que va a recibir una persona el bautismo del Espíritu Santo, se va a volver a repetir de la misma manera. No va a venir un estruendo de viento recio, no van a venir lenguas como de fuego, aunque podría ser, no digo que no, Dios es soberano. Pero sabe, el Espíritu Santo cada vez hace las cosas de manera diferente como a Él le place. Así que este ámbito profético tenía también una razón de ser. Ahora, yo le dije que era distinto en el antiguo pacto que en el nuevo pacto. Entonces, amados, hoy en día el Espíritu Santo en nosotros, es decir, nosotros, pero el Espíritu Santo en nosotros, es el que provoca los ámbitos proféticos. Hoy en día el Espíritu Santo es el eco de Dios en la tierra. Él está aquí para repetir lo que Dios está hablando. Y Él está dentro de nosotros.
el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Entonces, Él en nosotros es el generador de la revelación. Mire qué importante. Así que, amados, hoy en día no depende de que Dios traiga la revelación, sino que la revelación viene, está aquí, está en el Espíritu Santo, y Él está en nuestro espíritu. O sea que nosotros no tenemos excusa para no interpretar o para no entender las Escrituras. Miren, en el Antiguo Pacto ellos tenían el velo de la ley, ellos estaban cegados, no podían entender las Escrituras. Pero ahora nosotros, teniendo el Espíritu Santo, dice la Escritura que Él nos lleva a toda la verdad, que Él nos enseña todas las cosas. Entonces deberíamos poder discernir y entender lo que dicen las Escrituras por la revelación del Espíritu Santo. Ahora, si hoy en día el Espíritu Santo está en nosotros, es responsable de provocar los ámbitos proféticos. Es decir, amados, si nosotros llegamos a un lugar y está lleno de tinieblas, miren, por ejemplo, decía María, daba el testimonio y es tremendo, y es una realidad para el que cree. Si llegamos a un lugar o habitamos en un lugar, puede ser su trabajo, puede ser el lugar donde usted vive, y usted mira que hay mucha tiniebla. En el caso de ella decía que había un bar. ¿Sabe? Cuando nosotros llegamos, toda tiniebla tiene que retroceder. Somos la luz del mundo, el Señor lo dijo. Y cuando llega la luz, toda tiniebla se disipa. Entonces, hay personas que dicen, me voy a cambiar de trabajo porque mira qué opresión, me duele la cabeza, hay mucha gente idólatra, hay mucha gente hasta endemoniada, creo yo, porque mira cómo pelean. Pero digo yo, ¿quién es más poderoso? ¿El Espíritu Santo que está en nosotros o los demonios que están ahí queriendo oprimirnos? Así que, amados, nosotros podemos trastornar los ámbitos. El Espíritu en nosotros puede transformar los ámbitos. Y la tiniebla tiene que retroceder, la tiniebla tiene que huir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque miren, si las personas solo quieren ir a trabajar a un lugar donde haya santidad, donde no haya nada malo, se van a quedar sin trabajo. Porque mire, por donde quiera que vamos. Puede ser en el bus, puede ser en un parque, en una escuela, en el supermercado. Hay personas contaminadas. O sea, no lo podemos evitar. Pero el Espíritu Santo en nosotros tiene la habilidad, tiene la capacidad de tornar los ambientes, de cambiar los ambientes por la declaración de la palabra, por la presencia de Dios en nosotros. Amados, por la imposición de nuestras manos, por nuestra oración, por nuestra adoración, podemos cambiar los ámbitos. Lo que pasa es que se nos ha olvidado. Muchas veces se nos ha olvidado la autoridad que el Señor nos ha entregado. Pero necesitamos entender, amados, que si el Espíritu Santo en mí está dentro de mí, yo tengo la capacidad de cambiar los ámbitos y no va a ser de una manera temporal. Si la tiniebla se va, no es que cuando usted da la vuelta regresa, se van a ir de manera permanente. Entonces nosotros hoy en día podemos provocar esos ámbitos proféticos en lugares de tinieblas, en lugares de opresión, en lugares donde el enemigo está oprimiendo. Nosotros podemos tornar esos ámbitos. Ahora, nosotros los hijos de Dios, mire, esto es importante. A nosotros nos toca restaurar o levantar muros de protección para cuidar el ámbito profético que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dado un ámbito profético, pero nos corresponde a nosotros cuidar, guardar ese ámbito profético. ¿Sabe que la Escritura dice que cuando se va a plantar un viñedo donde plantan uvas y todo eso, dice que hay que poner un cerco de protección? ¿Lo ha leído? Que hay que poner una torre. Eso representa la protección, los muros de protección, para poder guardar los ámbitos proféticos. Y sabe, nosotros tenemos que impedir que el espíritu de Jezabel pervierta y manipule lo profético. Y cuando hablo de Jezabel, no estoy hablando de una mujer. Entendemos que es un espíritu que puede operar tanto en varones como en mujeres. Entonces, Jezabel es la potestad que se opone a lo profético. Y al mismo tiempo,
mire, lo profético como que no fluye cuando el espíritu de Jezabel está operando y quiere manipular los ámbitos proféticos. Así que nosotros necesitamos discernir cuándo Jezabel está trabajando para bloquear lo profético. Hay maneras, miren, las cuales nosotros no nos imaginamos cómo este espíritu opera. El objetivo de este espíritu es bloquear lo profético, que no haya revelación, que no haya instrucciones de Dios, que no fluya lo profético en un lugar, puede ser una congregación, puede ser un ministerio. Mi madre ministerial, la doctora Emma, mamita Emma, ella compartía de que la invitaron a una congregación en otro país a ministrar y ella estaba ahí. Y dice que de repente el Espíritu Santo le dijo: yo he querido producir un mover profético fuerte en esta congregación, pero fue detenido, fue bloqueado. Y entonces dice que ella fue donde el apóstol de la congregación y le dijo: mire, yo recibí esto. El Espíritu Santo dice que ha querido provocar un poder fuerte, profético, pero que fue detenido, fue bloqueado. ¿Y sabe qué era lo más tremendo? Que dice que el apóstol se quebrantó y dijo: sí, fui yo que lo dije. Y le dijo a ella: pero ¿cómo le dice? ¿Qué fue lo que ocurrió? Entonces dice que él escogió una cobertura, era un varón tremendo de Dios, pero era antiprofético, es decir, no creía mucho en lo profético. Entonces cuando ellos entraron bajo esa cobertura, empezó como a frenarse lo profético, ya la esposa no fluía y se bloqueó lo profético en la congregación. Entonces, amados, qué tremendo, porque si usted diría: pero ¿cómo? Si era un varón de Dios, un hombre de Dios, ¿cómo puede el espíritu de Jezabel operar ahí? Pero sí, si la persona es antiprofética, Jezabel puede utilizar a un ministro, a un siervo de Dios para bloquear lo profético. Entonces dice que el apóstol pidió perdón y le dijo a la esposa: te voy a dejar fluir porque no podemos detener el movimiento de Dios. Pero qué importante, hermanos. A veces podemos hacer alianzas ministeriales con personas que son antiproféticas y no sabemos que nos pueden estar bloqueando el fluir profético. Y esto es muy importante, tenemos que discernir cuándo Jezabel quiere operar. Y es parte de nuestra responsabilidad como gente profética, amados. Tenemos que impedir que Jezabel corte, que Jezabel pervierta el fluir profético, el ámbito profético. Ahora quiero hablarles de los opositores de los ámbitos proféticos. Hay cosas que se oponen a lo profético. Miren, el primer opositor del ámbito profético es la religión y el legalismo. Y cuando hablamos de religión, mire, casi siempre hablamos de forma, de apariencia, pero de alguna manera también pervierte el contenido. Puede ser cosas o formas que nosotros aprendimos, y puede ser por cosas que traemos. Y amados, a veces los últimos en darnos cuenta que tenemos, que estamos siendo legalistas y religiosos, a veces somos nosotros, los que estamos al frente, los que somos líderes. Recuerden, amados, que muchas veces las personas que vienen detrás de nosotros, las ovejitas, imitan lo que nos ven hacer nosotros. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, tener discernimiento, ver, analizar si realmente tenemos una dosis de legalismo, religiosidad, porque si no el pueblo nos va a seguir así como queremos y ellos van a seguir esa religiosidad. Entonces dijimos que el principal opositor de lo profético es el legalismo y la religiosidad. Y cuando hablamos de religiosidad, amados, cuando una persona dice no, es que solo nosotros tenemos la verdad y los demás están equivocados, usted sabe de que las personas tienen diferentes maneras de hacer las cosas. Tal vez la manera como adoramos no es la manera como se adora en otro lugar. Pero si nosotros nos ponemos a juzgar y a decir no, ellos están mal porque no lo hacen como nosotros lo hacemos, entonces desde ahí ya nosotros estamos siendo religiosos. Necesitamos entender, amados, que nadie tiene la verdad absoluta, que la verdad absoluta es Cristo y que todos nosotros tenemos una pequeña parte, pero se nos va a ir revelando esa verdad. Y cuando nosotros estamos juntos como un solo cuerpo,
juntos completamos toda la verdad. Pero nadie puede decir, no, es que nosotros tenemos la doctrina perfecta, la doctrina correcta, los demás están equivocados. Porque entonces esa persona desde ese momento está siendo religiosa. Otro opositor de los ámbitos proféticos es la imitación de lo profético, o sea, lo falso. Y usted me va a decir, ¿cómo? ¿Puede haber algo profético que sea falso? Sí, puede haber algo que sea falso. Puede existir. Pueden haber personas, y créanme, hay muchas, que tratan de imitar lo que ven hacer a otros. En las redes sociales, usted mira a muchas personas, y porque gritan y dicen, no, es que la unción ahí está tremenda, y entonces ellos quieren imitar y quieren hacer las mismas cosas. Que parece, ¿verdad?, profético, pero amados, sabemos que si Dios no te dijo que lo hagas de esa manera, no es profético. Lo profético es lo que viene por dirección divina, lo que el Espíritu Santo te diga que hagas. Así que no debemos hacer, amados, cosas naturales que vemos hacer a otros por querer imitar a otros, solo porque parecen proféticos. Mire, cuando surge lo verdadero, surge la imitación. Así que tenemos que tener cuidado para también poder discernir qué cosas son verdaderas, qué cosas son genuinas y qué cosas son imitación. Entonces, otro opositor del ámbito profético, dijimos, es la imitación. También la indiferencia espiritual o la tibieza. Mire, muchas veces pasa que cuando hay un ministro que está ministrando, o tal vez el Espíritu Santo le lleva a darle una palabra a alguien, entonces como no es con ellos, ¿verdad?, las demás personas deberían mantenerse orando, esperando para ver lo que el Señor quiere hacer. Pero a veces, como no es con ellos, hay personas que se van atrás, viendo el celular, o se ponen a estar hablando cuando la persona está ministrando. Personas, amados, que están de brazos cruzados, como diciendo, ¿será verdad lo que está diciendo? Eso es indiferencia espiritual. Están como viviendo la palabra, eso es juicio, amados. Eso es tibieza. Y de alguna manera eso rompe el ámbito profético del lugar. El irrespeto a la unción. Les decía, cuando un ministro tal vez está dando una palabra, está orando por alguien, y allá están atrás hablando, están haciendo otras cosas, ese es un irrespeto a la unción, es un irrespeto al ministro, es un irrespeto a la persona que está recibiendo. Así que, amados, es importante que nosotros seamos sensibles a estas cosas. Tenemos que respetar la unción, tenemos que respetar la impartición. Sabemos que toda unción viene de parte de Dios y tenemos que ser sensibles. Mire, porque nuestra actitud podría romper el ámbito profético, podría romper lo que el Señor quiere hacer en ese lugar. Otro opositor al ámbito profético es la incredulidad. Mire, cuando hay un profeta que está fluyendo, tal vez está fluyendo una palabra profética, un llamado, y hay personas que son incrédulas. Llamados, muchas veces los más incrédulos son personas que han recibido al Señor, que los que no han entregado su vida a Cristo, porque saben, las personas que no han recibido a Cristo, cuando vienen porque tienen una necesidad y traen el corazón dispuesto y vienen tan dispuestos a recibir. Pero una persona que tal vez ya recibió al Señor, pero que ha recibido, que ya conoce, que cree que todo lo sabe, que todo, cuando está fluyendo algo sencillo, esa persona se puede volver incrédula. Miren, cuando dan un testimonio, amados, tenemos que gozarnos por las cosas que el Señor hace. Dijo Mari, retrocedió la tiniebla, gloria a Dios, porque cuando retrocede la tiniebla es que la luz de Cristo llegó a ese lugar y tenemos que gozarnos por lo que el Señor hace, aunque parezca cosas sencillas. Así que, amados, la incredulidad también bloquea los ámbitos proféticos, el humanismo. Miren, particularmente lo que es el espíritu de Grecia, las personas que quieren encontrar razón a todo, que quieren encontrarle lógica, amados, lo profético no tiene lógica. Lo profético es la manifestación de Dios en ese lugar. Así que
Tenemos que tener cuidado con eso. Mire, la ignorancia de lo profético. Hay personas que rechazan lo profético porque como no lo entienden, no lo conocen, como que dicen, no, yo no sé qué es esto, es como raro, entonces lo que hacen es que lo repelen, lo rechazan, en vez de decir, no sé qué está pasando, voy a esperar a que el Señor me revele para saber si es de Dios o no, pero por lo menos esperar, amados. Pero cuando una persona no lo entiende, lo que hace es bloquearlo, y eso también puede impedir o romper el ámbito profético del lugar. Ahora les voy a hablar de los muros de protección para los ámbitos proféticos. El primer elemento es la oración. Amados, ¿saben que casi siempre cuando nosotros oramos, la iglesia ora, la mayor parte de lo que ora son cosas domésticas? Señor, es que necesito esto, dame esto, quítame esto. Esos son problemas domésticos. Quiere decir que esas oraciones no pasan de techo, son problemas domésticos. Señor, es que necesito 20 pesos para terminar el mes. Señor, es que necesito. Son cosas domésticas. Ahora, mire, hay dos tipos de oración. Está la oración personal, el devocional personal, que es el que tengo yo. Aparte, dice, te encierras en tu cuarto, cierras la puerta, tú, tu Padre Celestial. Ahí tú le cuentas tus cosas personales, tú hablas con Dios, y esto te permite, amado, mantenerte conectado con Dios, pero son tus cosas con Él, ¿verdad? Normalmente cada persona ya sabe cuál es el lugarcito en su casa donde uno va y ora con el Padre, uno ya sabe, y podemos platicar con el Señor, contarle todas las cosas personales. Pero luego tenemos lo que es la oración congregacional, o sea, de grupo, y es otro tipo de oración. Y amados, usted no va a ir a la oración grupal a orar lo que usted debería orar personalmente. Eso es entre usted y el Señor. Por ejemplo, todas las congregaciones deberían de tener un grupo de oración, un grupo de intercesión. Hay un grupo que se llama Getsemaní, tenemos un grupo, ¿cierto? Y hay un grupo de intercesión también por el país. Todas las congregaciones deberían de tener un grupo para estar orando por las necesidades de la congregación. Sí, por hermanos que se enferman, pero no solamente, para que haya revelación, para que vengan personas nuevas, para las personas que sirven al Señor. Pero también, amados, un ministerio necesita tener intercesión. Mire, si una congregación que es algo pequeño necesita que se esté orando, ¿se imagina un ministerio? Son muchas más cosas. Orando por la escuela, orando por las congregaciones en los diferentes países, orando por los ministros, orando por nuestra cobertura. Son muchas más cosas. Entonces nosotros necesitamos estar orando, amados, por la congregación y también por el ministerio. Entonces la oración nos hace levantar muros de protección de los ámbitos proféticos que el Señor nos ha entregado. Otro elemento, la adoración. Ustedes saben lo que es adoración. Yo le quiero decir algo. Dios no busca adoración. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. A veces pensamos, cuando vamos a hacer los altares de adoración, que entre más fuerte suena, que entre más gente va, eso va a ser más efectivo. Y no depende de eso. Pueden ser dos personas, pero que tengan el corazón correcto delante del Señor. Amado, lo que el Señor ve primeramente en nuestro corazón, antes que escuchar la música, la alabanza, los cánticos, Él mira la condición de nuestro corazón. ¿Usted recuerda cuando Abel y Caín presentaron ofrendas delante del Señor? Los dos llevaron ofrendas, pero dice la Escritura que Dios vio con agrado. ¿Qué vio primero? A Abel. Y cuando vio su corazón y se agradó de su corazón, entonces después él pudo recibir la ofrenda, pero no vio de la misma manera a Caín. Entonces, amados, nosotros tenemos que adorar al Padre con un corazón, ¿sabe? Un corazón agradecido, con un corazón rendido, reconociendo que Él es nuestro Dios. Cuando nuestro Señor Jesús se encontró con la samaritana, que le dijo,
La hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Quiere decir, amados, que hay falsos adoradores. ¿Lo puede creer? Sí. Hay personas que cantan, pero no porque canten están adorando. Un verdadero adorador, amados, es aquel que ama al Señor con todo su corazón. Hoy me decía una hija muy amada, me vine sola, pero el Señor es primero. Eso es adoración delante de Dios. Así que no importa si no cantas bonito, te desentonas, si el corazón es correcto, el Padre lo recibe. No importa si no tocas bien un instrumento, si tu corazón es correcto delante de Dios, Él recibe la adoración. Así que, amado, no se necesita ni música. Mire, la música es parte de la adoración, me enriquece y es hermoso, pero tiene que ver con nuestro corazón, con un corazón sencillo, con un corazón agradecido, con un corazón que le dice, Padre, yo estoy agradecido por todo lo que hiciste, por lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestra vida, por la salvación que nos ha dado, por todo lo que el Señor nos ha dado. Un corazón que sea perdonador, un corazón que sea generoso y que tenga gratitud. Amados míos, un corazón así desata lo profético y desata la bendición de Dios. El tener agradecimiento, amados, desata la bendición de Dios. Y saben, cuando nosotros estamos adorando a Dios y le decimos cómo lo amamos y hablamos palabras de nuestro corazón, estamos causando contentamiento al corazón de nuestro Padre. Las que son madres les pregunto, yo porque ya están grandes, pero recuerdo cuando mis hijos me hacían cartitas, mami, yo te amo, y tal vez la letra mal hecha, del lado, pero ustedes llenan el corazón. Porque eso quiere decir que mi hija o mis hijos me aman. Igual el Padre. Cuando nosotros le hablamos, mire, no tiene que ser mucha palabrería. Usted no busque palabras que suenen bonitos. Busque lo más profundo de su corazón. Dígale cuánto le ama. Dígale lo importante que Él es para usted. Eso es lo que el Padre espera de nosotros. Y eso tiene que ver con nuestro corazón. Luego, otro elemento es la fe. Mire, la fe es sobrenatural. Sabemos que la fe para salvación, nosotros no hicimos nada, el Señor puso esa medida de fe en nosotros. Pero la fe como un don, es un puro protector de los ámbitos proféticos. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros para ejercitar esa fe, para poder caminar en fe? La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Así que, amados, si no estamos caminando en esa fe sobrenatural que el Señor quiere, es como que no tenemos vida. Pero el que fue justificado por la fe vivirá. Y hay varias maneras como nosotros podemos voluntariamente incrementar esa medida de fe. Y una de ellas, como le dije hace poco, es tener gratitud con Dios. Mira, escuchar con sencillez los testimonios. No porque tal vez escuchamos un testimonio impactante, vemos uno sencillo, el Señor sigue obrando, amados. Y es una bendición para nosotros. Y nosotros nos gozamos por lo que Dios hace en la vida de otras personas. No podemos menospreciar nada de lo que el Señor haga, por muy pequeño que parezca. Y entonces cuando tenemos ese corazón, nuestra fe se va a ir ejercitando. El creer que Dios es sobrenatural y que puede hacer absolutamente todo. Amados, otro elemento protector es la palabra revelada. Ya dijimos que el Espíritu Santo vive en nosotros y que Él es el encargado de traer la revelación de la Escritura. Ahora, cuando nosotros solo tenemos el conocimiento, miren, nos aprendemos los textos bíblicos, los recitamos, los declaramos, pero no se nos ha revelado. Amados, cuando la palabra se nos revela, es como que se encarna en nosotros y se vuelve parte de nosotros. Y cuando la declaramos, ya no es solo conocimiento, no es algo memorizado que repetimos como una lorita, sino que es una vivencia, es una experiencia, es algo sumamente diferente. Entonces nosotros tenemos que buscar la revelación de las Escrituras, pedirle al Espíritu Santo cuando vayamos a leer, tráeme la revelación. Como las personas que dicen, sí, yo sé que soy hijo de Dios, pero no se les ha revelado. Cuando no se les ha revelado, no pueden caminar como verdaderos hijos de Dios. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo y buscar la revelación, amados, de las Escrituras.
Y entonces cuando nosotros la creemos, cuando nosotros la vivimos, cuando nosotros la declaramos y la hacemos nuestra para nuestra vida, es así, es un muro de protección. Recuerden que de la abundancia del corazón, dice la Escritura, habla nuestra boca. Y cuando nosotros hemos vivido la revelación, ya les dije, eso se encarna y comenzamos a expresarlo como algo normal para nosotros. Entonces, mis amados, la palabra revelada es un muro de protección. Y cuando quiera venir la mentira del enemigo, esa palabra que está revelada en tu espíritu va a rechazar la mentira del enemigo. No, lo que quiera venir. Mire, hay personas que pueden estar años en una congregación, que se les ha enseñado aún en el ministerio. Hay personas que han venido y han aprendido, han recibido enseñanzas, sí, lo entiendo, lo repiten, pero puede ser que venga una persona con cierto nivel de autoridad que les habla algo diferente y como que empiezan a creer otra cosa. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque la palabra era conocimiento, pero no se había revelado. No estaba en su espíritu, no estaba encarnada en ellos. Les puedo poner un ejemplo. Hay personas hay ministros que hoy se atreven a decir que el diezmo no es de Dios, que el diezmo era en el antiguo pacto, que era de la ley, que nosotros no tenemos que diezmar. Yo recuerdo que a mí me preguntaron eso. Hay una persona que me dijo que el diezmo no es de Dios. Nosotros sabemos que hemos aprendido según las Escrituras que sí es de Dios, que fue previo a la ley, que es un principio divino y que los principios divinos son eternos, no son para un tiempo específico. Pero ¿saben? Cuando viene una persona y les habla y les dice, si la persona no está bien cimentada, si no le ha llegado la revelación de lo que verdaderamente es el diezmo para nosotros, de lo que significa el diezmo para Dios. Para nosotros el diezmo no es cumplir un mandato, no es una ley, es adoración. Amén. Eso es lo que es para nosotros. Pero cuando la palabra no ha sido revelada, entonces como que a la carne le conviene que le digan, no, pues no hay que diezmar, mejor si no diezmamos. Y entonces la persona se le olvida que cuando diezmó el Señor lo bendijo, que cuando entregó primicias, él pudo ver la multiplicación y la bendición de Dios en su vida. Personas que conocieron la bendición de Dios y de repente dejan de hacerlo. ¿Pero por qué? Porque la palabra era solo conocimiento, no se había revelado, no estaba encarnada en ellos, no era una palabra revelada en su espíritu. Porque cuando la palabra ha sido revelada, es un muro de protección para poder guardar el ámbito de vida en el cual estamos. Entonces la palabra revelada es sumamente importante y esta se opone a la religión. Y entonces es un muro de protección. Mire la declaración profética. Si nosotros somos proféticos, ¿cuántos aquí son proféticos? Amén. Necesitamos declarar proféticamente. Una persona que es profética no puede callarse, empieza a declarar proféticamente. Y eso le va a asegurar el futuro. Lo que usted declara, amado, eso atrae. Y mire, no le estoy diciendo que usted va a adivinar lo que va a pasar mañana. No se trata de eso. Se trata de que usted busque del Señor y que le revele lo que Él quiere hacer. Entonces usted viene y usted lo declara. Y cuando el Señor le dice, yo quiero hacer esto con tu vida, te voy a llevar a este lugar. Amados, cuando venga el enemigo y quiera venir a decirte, eres un fracasado, no vas a lograr nada, lo que Dios te dijo no lo vas a alcanzar, amado, usted no lo va a recibir, porque la palabra que usted declaró está en su interior, y usted va a decir, mentira del diablo, yo creo lo que yo sé que Dios me dijo, y Dios me dijo que va a hacer esto conmigo, y lo que Dios dijo es sí, es amén, y así será. Pero tiene que estar esa palabra, amados, en nuestro corazón, y tenemos que creerla. Mire, hay personas que cuando pasan situaciones difíciles, una palabra profética los ha mantenido. A mí una palabra me mantuvo. Cuando pasó lo de mi esposo, yo recuerdo que me dijo mamita, usted, no importa lo que veas, declara vida. No veas lo natural, no quites tu mirada de Jesús, declara vida, declara que Él es sobrenatural, que Él puede hacer cualquier cosa. Y sabe, esa palabra me sostuvo.
En esos momentos difíciles, cuando lo que vemos, el enemigo te dice, mira, Dios lo permitió. Mira cómo estás. El enemigo viene a sembrar dudas. Pero cuando tú sabes que Dios te da una palabra, esa palabra te va a sostener. Así que, amado, no importa si el médico viene y te da un pronóstico negativo, te da un diagnóstico negativo. Tú vas a decir, mentira del diablo, no lo recibo. Yo declaro que por su llaga yo he sido sanado, porque está escrito que Él llevó mis enfermedades y dolencias en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amado, muchas veces viene un dolorcito y lo recibimos. ¿A cuánto nos ha pasado? Pero a nosotros se nos olvida que las promesas de la Escritura son para nosotros, si somos verdaderamente hijos de Dios, si hemos nacido de nuevo. El Señor nos dio autoridad, no solamente para orar por otros, el Señor puede hacerlo con nosotros también. Si te duele algo, reprende al enemigo, pon tu mano, declara sanidad divina y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Amados, yo no sé de cuántas cosas me ha sanado el Señor, que me ha tirado el enemigo, muchas. Vértigos, dolor en mi talón, dolor en mi rodilla, dolor en mi espalda, aquella infección en mi dedo, que me dijo el médico, si se hincha la sangre no va a poder circular bien y corre el riesgo de perder la mano, tantas cosas. Pero ¿saben? Yo le digo, la última palabra la tiene mi Dios, y no se lo digo para jactarme. Yo quiero que usted aprenda, amado, no reciba lo que el enemigo le tire. Es que me duele la cabeza, voy a ir a buscar la pastilla. ¿Ya oró? ¿Ya oraste? ¿Ya declaraste? ¿Ya le dijiste, sos un mentiroso? Por la llaga de Jesús yo soy sano, te vas por donde veniste, porque tú no tienes autoridad sobre mi vida y Jesús llevó todas mis dolencias en la cruz del Calvario. Tenemos que despertarnos, tenemos que declarar, amados. Mire, el hablar en lenguas, las lenguas del Espíritu son un elemento protector poderosísimo para nuestra mente y para nuestro corazón. Cuando hay momentos de dificultad, cuando tal vez tú no sepas cómo orar, dice la Escritura, el Espíritu nos ayuda a orar como conviene. Cuando nosotros hablamos en lenguas, tu hombre interior está siendo edificado, estás hablando misterios con Dios. Así que, amados, si tal vez has dejado de hablar en lenguas, hay personas que dicen, yo hablé una vez, pero hace mucho que no hablo. Hay que activarlo, hay que volver a hablar en lenguas, porque nuestro espíritu es edificado. Y si tú has olvidado hablar en lenguas, tienes que volver a activarlo. Y si no tienes el tiempo, yo le dije en una ocasión, no importa, cuando vayas en el bus calladito, ve hablando en lenguas. Cuando te estés duchando, habla en lenguas. Cuando te estés vistiendo, habla en lenguas. Edifica tu espíritu. Mire, los sentidos espirituales, activos y agudos. Quiero hablarles un poco de esto. Los sentidos espirituales, todos tenemos sentidos naturales, ¿cierto? El sentido de la vista, ya lo sabemos, los 5 sentidos. Pues para cada sentido natural, nosotros también tenemos un sentido espiritual. Es decir, para el sentido de la vista, el sentido natural, tenemos una vista espiritual. Para el oído natural tenemos un oído espiritual. Para el olfato natural tenemos un olfato espiritual. Entonces, muchas veces nosotros queremos como discernir las cosas naturalmente. Necesitamos, amados, activar nuestros sentidos espirituales. Porque cuando nuestros sentidos espirituales están activados, eso va a ser un muro de protección para los ámbitos proféticos, tanto para el personal como para el colectivo. Ahora usted me dirá, ¿y cómo hago para activar los sentidos espirituales? ¿Cómo hago? Bueno, la Biblia dice que por el ejercicio de ellos. Hay que empezar a ejercitarlos. Miren, las escuelas proféticas, lo hicimos una ocasión acá, recuerdo. Se le vendan los ojos a las personas, se le pone a alguien delante y luego le preguntan, ¿qué ves? Claro, no es lo natural, en lo natural no ve nada, pero es como para forzarlo espiritualmente a ver qué hay, para forzar y activar los sentidos espirituales. Entonces nosotros somos responsables de activar, de agudizar los sentidos espirituales. Ahora, mire,
el ámbito en el cual nosotros nos movemos va a contribuir para bien o para mal a agudizar nuestros sentidos espirituales. En el antiguo pacto, ¿usted recuerda el caso de Eliseo? Cuando estaba enfrentando al ejército de Siria y dice que el criado estaba atemorizado. Mire, mi señor, el ejército nos va a arrasar, son muchos contra nosotros. Le dice Eliseo, calma. Y le dice, Señor, haz que vea. Y dice que Dios abrió los ojos. Y cuando el criado empezó a ver todo el ejército de Dios que estaba a favor de ellos, los ángeles que estaban a favor de ellos, entonces él se le quitó el miedo, ya se calmó. Pero él no podía ver con sus ojos naturales. Entonces, amados, nosotros tenemos que activar nuestros sentidos espirituales y entonces vamos a poder ver todo el ejército de Dios, los ángeles que están a favor de nosotros. Ahora, los profetas deberían tener las lámparas encendidas siempre. Deberían tener la visión activada siempre para poder ver lo que está pasando en el ámbito espiritual. Amados, no reaccionar cuando entren ataques del enemigo. El Señor siempre nos avisa antes. Pero si nuestros sentidos espirituales están adormecidos, va a venir el ataque y no vamos a ver ni por dónde viene. Y mire, hay personas que aún siendo proféticas, tienen sus sentidos espirituales ejercitados solo al lado de las tinieblas. Es decir, ven oscuridad, ven demonios. Ellos no pueden ver la bendición de Dios, no pueden ver ángeles a su favor. Ellos miran demonios por todos lados, en la cocina, en la estufa, bajo la cama, pero ven solo la parte oscura, ven solo lo negativo, ven demonios por todos lados. Y es porque no tienen sus sentidos espirituales abiertos al ámbito de la luz, y entonces solo ven tinieblas. Mire, cuando Adán y Eva, el primer varón y la primera mujer, estuvieron en Edén, cuando Dios los creó, ellos solo miraban en el ámbito de la luz. Ellos miraban la bendición de Dios, ellos miraban el ámbito profético que había en el huerto, pero cuando ellos desobedecieron, cuando ellos se rebelaron y comieron del fruto del árbol que Dios les dijo, de él no comeréis, se les abrieron los ojos a las tinieblas. Y entonces pudieron ver la serpiente, pudieron ver que estaban desnudos, perdieron la santidad, vieron la iniquidad. Pero nosotros, amados, hoy en día, si nosotros hemos venido a Cristo y si el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, déjenme decirle, nosotros no somos personas naturales, nosotros somos seres espirituales y nosotros deberíamos tener los ojos espirituales abiertos al ámbito de la luz, poder ver a Dios, poder recibir revelación de Dios, poder ver en el ámbito profético, poder ver toda la bendición de Dios, los ángeles que nos cubren. Por nuestra declaración, usted sabe, cada vez que nosotros alabamos a Dios, bendecimos a Dios, adoramos a Dios, los ángeles están esperando esas palabras que salen de nuestra boca y se activan a nuestro favor. Pero cuando nosotros nos empezamos a quejar, cuando nosotros empezamos a hablar cosas negativas, renegamos, maldecimos, también hay demonios esperando las palabras que salen de tu boca para venir en contra tuya. Así que, amados, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Mamita Emma contaba que en una ocasión ella estaba en otro país, iba de viaje, a otro país, y iba acompañada de una pastora. Y dice, antes de salir de viaje, la pastora le dijo, ¿por qué no oramos y nos encomendamos al Señor? Le dijo, está bien, oremos. Pero dice que ella se quedó sorprendida cómo esta mujer empezó a orar. Empezó a decir, yo reprendo todo espíritu que quiera venir a dañar el carro, yo reprendo todo espíritu de accidente, yo reprendo todo espíritu con chayanta. Y dice que Mamita se quedó asustada, dijo, esto no me parece, dijo Mamita, que hay algo raro. Y sabe que después dice que tuvieron un pequeño accidente, y Mamita le preguntó al Señor, pero ¿por qué el accidente? ¿Qué fue lo que pasó? Y dice que el Señor le reveló que no es la manera como debemos orar. Amados, nosotros debemos decir, Señor, gracias por tu cobertura, gracias porque tú nos llevas en el hueco de tu mano, gracias por los ángeles que has puesto para cuidar de mí y de los míos, gracias porque vamos con bien y con bien regresamos a nuestro lado. Porque hay personas que se ponen a estar reprendiendo
Y amados, ¿saben qué es lo peor de todo? Que los espíritus que estaban por allá, oyen que los están llamando y dicen, ¡hey! Allá nos llaman. O sea, los están atrayendo. ¿Qué tenemos que estar haciendo con los espíritus? Si nosotros desatamos la bendición del cielo a nuestro favor, no tenemos nada que hacer con los espíritus. El Señor y sus ángeles se van a encargar de ellos. El Señor va a pelear por nosotros. No tenemos, amados, que estar reprendiendo ni llamando al espíritu de ninguna índole. Mire, hay personas que todavía a estas alturas cantan, machaca la cabeza al diablo, machaca. Hace mucho que ya no cantamos eso nosotros, ¿verdad? Porque ya se nos reveló. Pero saben, no tenemos que machacarle la cabeza al diablo. El diablo ya está vencido, su cabeza está más que machacada. Solamente, amados, tenemos que tener nuestros sentidos espirituales y abiertos y provocar un ámbito de luz. Y entonces, amados, Dios y los ángeles se van a encargar. Usted no necesita estar batallando cuerpo a cuerpo con el enemigo, con los espíritus del mundo. Dios se va a encargar. Solo establezcamos un ámbito de gloria, un ámbito profético que haga que la luz haga retroceder las tinieblas. Donde nosotros llegamos, toda tiniebla se tiene que ir. Mamita decía que cuando ella va de viaje y le toca hospedarse en un hotel, ¿usted se imagina cuántos espíritus habrán ahí? De todas las personas que pasan por ahí. Y ella no se queda ahí esperando que lo opriman. Desde que ella pisa, ella dice, yo esta noche pretendo descansar. Así que todo espíritu inmundo o se va o se sujeta en el nombre de Jesús, porque la luz llegó al lugar. Y ella puede descansar. Y los espíritus se tienen que sujetar y se tienen que someter. No podemos estar viviendo con chamucos en nuestra casa, hermanos. Vemos que las tinieblas van avanzando. Declaremos la palabra. ¿Hace cuánto no limpiamos nuestro hogar? Espiritualmente hablando, ¿verdad? ¿Hace cuánto no declaramos que hay ángeles cuidando de nosotros, cuidando de nuestra familia, las esposas? Cuando el esposo se va a trabajar, ¿hace cuánto no oras por él? No desata la bendición de Dios sobre él. Es importante. Se nos ha olvidado, amados. Somos un ministerio apostólico, pero también somos proféticos. Y tiene que ver con la declaración de la palabra. Es nuestra responsabilidad provocar un ámbito profético. En nuestro hogar debería haber un ámbito profético. Es nuestra responsabilidad levantar muros de protección para que el ámbito profético no sea ultrajado, maltratado, para que el espíritu de Jezabel, amado, se mantenga lo más lejos posible de nosotros. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que, amados, no hagamos nada que Dios no nos mande a hacer. Hagamos solo lo que el Espíritu Santo nos diga que debemos hacer. Hay personas que dicen, ¿qué me dijeron? Que para limpiar tengo que tirar agua con sal, que tengo que echar aceite. Si Dios no te lo dijo, si el Espíritu Santo no te dijo que lo hagas, no lo hagas. Porque eso podría ser hechicería, hermanos. No hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Sujetémonos. Porque mira, la instrucción que Dios da es diferente. Le puede decir a una persona que haga una cosa y a otra que haga otra. Así que, amados, yo creo que esta palabra es bastante clara. El Señor nos ha dado un ámbito profético. Aquí hay profetas. ¿Dónde están los profetas de la casa? Aquí hay profetas. Es nuestra responsabilidad, no solo los profetas, todos tenemos que cuidar el ámbito profético. Tenemos, amados, que ver el fluir, el río de vida, fluyendo en esta casa, en nuestros hogares, pero es nuestra responsabilidad. Yo quiero pedirle que se ponga en pie un momento, quiero pedirle, vamos a orar, pero quiero pedirle que se sacuda para que no se le duerma, sacuda, se mueva así, vamos, para que se le vaya la pereza, el sueño, un momentito. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor, vamos a asumir nuestra responsabilidad delante de Dios. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, esta mañana por tu palabra, porque tú siempre, papito lindo, vienes en el momento exacto. Papito lindo, entendemos y te damos gracias, porque tú nos has dado un ámbito profético y es una bendición, Señor. Pero queremos decirte
Perdónanos si no lo hemos cuidado. Y este día queremos ser responsables, asumimos nuestra responsabilidad. Queremos ser esos vigías, esos vigilantes, esos atalayas del ámbito profético que tú nos has dado, Señor. Porque a veces el enemigo trae otras cosas para distraernos. El enemigo pone problemas domésticos sencillos para distraernos del propósito, para distraernos de la labor que debemos estar haciendo. Padre, perdónanos. Y este día nos comprometimos, Señor, a activar la unción profética en esta casa, activar la unción profética en mi vida, activar los ámbitos proféticos, Señor, a través de mi declaración, a través de la oración, de la adoración. Papito lindo, en esta mañana, Señor, queremos pedirte que seas tú activando, Señor, lo profético en esta casa. La unción profética, los ámbitos proféticos. Papito lindo, todo aquello que ha estado adormecido, todo aquello que ha estado estancado en el nombre de Jesús, que no fluía, que ya no fluía, en el nombre de Jesús, empieza a fluir nuevamente. El hablar en lenguas. Espíritu Santo de Dios, maravilloso Espíritu Santo de Dios. Habla las lenguas del Espíritu, amado. Provoquemos un ámbito profético en este lugar, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, sopla en este lugar. Haz una activación poderosa, Espíritu de Dios. Haz una activación poderosa de la unción profética, la semilla profética que está sobre cada uno de tus hijos. Este día te pido por ellos, te pido que sean activados. Hay personas que tenían muchos sueños y han dejado de soñar, tenían visiones y el Señor les hablaba y les daba instrucciones, pero como que ha cesado, como que ya no sueñan. En el nombre de Jesús venimos declarando que se activan nuevamente las visiones, que se activan los sueños de Dios, que se activa la revelación divina de esta casa. Se activa, Señor, la revelación en el nombre poderoso de Jesús. Yo vengo declarando un nuevo tiempo para tus hijos. Yo vengo declarando un nuevo tiempo de revelación divina, que la revelación se activa ahora en el nombre de Jesús. Se activa la palabra de ciencia, se activa la palabra de sabiduría, se activa ahora el discernimiento de espíritu, se activa en el nombre de Jesús. Oh, Espíritu Santo, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Oh, habla las lenguas del Espíritu. Actívate, actívate. Habla las lenguas del Espíritu. Fluyen ahora. Suelta el lenguaje del cielo. Provoquemos un ámbito profético, porque la presencia del Señor está en este lugar, porque el Espíritu Santo está aquí. Dile que lo anhelas, dile que deseas ser activado. Espíritu Santo, trae la llenura, trae esa llenura, ahora. Llena. Oh, fluye, Espíritu Santo, tu río de vida está en este lugar. Sopla en este lugar, haz una activación poderosa. Todo lo que estaba adormecido se despierta. Este día nos despertamos, este día nos levantamos en el nombre de Jesús.
Oh, gracias Espíritu Santo. Muchas gracias Espíritu de Dios. Declaramos que se activan los ámbitos proféticos. Declaramos en el nombre de Jesús. Fluye con libertad. Todo lo que retenía el fluido divino se rompe. Toda cadena, toda atadura que el enemigo trajo, cae, ahora cae en el nombre de Jesús. Declaramos libertad en el Espíritu. Declaramos libertad en el Espíritu. Y un fluir en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, muchas gracias. Muchas gracias. Declaramos ojos y oídos espirituales abiertos al ámbito de la luz, que podamos ver la bendición, que podamos ver los ejércitos del Todopoderoso que están a favor de nosotros, ángeles a favor de nosotros. Gracias Señor, gracias Espíritu Santo de Dios, gracias Espíritu de Dios, bendito eres. Oh, declaramos un nuevo tiempo, declaramos un tiempo de amores con el Padre, declaramos una nueva temporada de amores con el Padre. Mi amado es mío y yo soy suyo. Mi amado es mío y yo soy de mi amado. Dilo conmigo, mi amado es mío y yo soy de mi amado. Hay un ámbito profético en este lugar, la presencia del Espíritu Santo llenando el corazón de dispuestos. Recibe ahora, recibe tu espíritu. Se activa lo que está dentro de ti. Se activa ahora y empiezas a fluir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias Espíritu de Dios. Te adoramos, te alabamos. Gracias porque tú eres bueno en todo tiempo. Porque aunque nosotros no seamos fieles, tú siempre permaneces fiel. Gracias Espíritu Santo. Muchas gracias. Oh, mi amado soy. Y caballarse, y amar, terminó tu desierto, terminó tu sequía. Es un nuevo tiempo, La vida del Espíritu fluyendo en este lugar, la vida del Espíritu. Levanta tus manos, recibe ahora, recibe. Espíritu Santo, muchas gracias Espíritu de Dios, muchas gracias. Oh, te adoramos, Señor. Gracias, Papito Lindo, por tu palabra. Gracias por esta casa. Gracias, Espíritu de Dios, por cada uno de tus hijos y por la activación que has hecho en este día. Gracias, te adoramos y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús.